Aquel que es iluminado también se transforma en luz. Solamente cuando nos permitimos sanar, podemos sanar. Si no, salimos a juzgar, a vengarnos de los demás. Y por eso, antes de finalizar, yo quiero regalarte algo que alguna vez leí, pero está dedicado a todas las flechas rotas que en algún momento se quebraron en la aljaba, se quebraron cuando niños. Una carta abierta a aquellos que de chiquititos sintieron que la vida les produjo un crack y eso determinó su vida adulta hasta el día de hoy. De tanto en tanto yo me la leo a mí mismo, me la repito a mí mismo porque me hace bien. Digo, le hablo al niño que fui, al Dantecito y al compañero. Le digo, querido Dante, querido niño, ese niño que alguna vez fui, me dirijo a ti hoy, después de escuchar este mensaje, después de años de ausencia, porque hoy por fin pude volver a verte. Sentado ahí, estás sentado en un oscuro y solitario rincón de mis adentros. Y estás allí con la mirada perdida. Te ves tan pequeño, tan frágil, tan solo, cansado de librar 1000 batallas, agotado de soportar cargas que no te corresponden porque eres un niño. Y yo sé que has llorado y yo sé que has gritado y nadie escuchó jamás tus súplicas. Yo sé que me has necesitado, pero yo no he estado ahí, porque la religión me enseñó a ignorar el pasado y a no sanarte. Así que yo hoy quiero pedirte perdón, pequeñito, pequeñita, por toda una vida adulta dándote la espalda. Perdón por no haber querido verte, por no haber querido oírte, por no haber querido aceptar que eres parte de mí. Te dejé en el pasado y me olvidé de las heridas abiertas. Sabes, no me justifico, pero siempre es más sencillo dejar todo atrás. Y durante años guardaste ese dolor profundo. Qué ironía, ¿no? Te abandonaron y yo de adulto te vuelvo a abandonar. Y ahí están todas tus heridas, el primer abandono, el primer rechazo, el primer abuso, el primer bullying, la primera traición. Y te abandoné en ese proceso en esa tarea de enfrentar los daños colaterales. Perdón por no comprender que ese trabajo no te correspondía, niño, no tenías las herramientas para hacerle frente. ¿Cómo es posible que yo le pida a un niño que comprenda, que perdone y saque un aprendizaje del sufrimiento? Gracias, porque sé que hiciste lo que pudiste. Sé que diste todo de ti para que saliéramos adelante. Gracias por haber intentado comunicarme por todos los medios posibles que necesitábamos sanar. Cada ataque de ira que tuve como adulto era tu voz recordándome que no vamos a permitir que nos humillen de nuevo. Y por eso me hice un adulto iracundo y siempre me quiero llevar a todos por delante. Cada vez que les suplico a alguna pareja por un poquito de amor o de sexo, es tu miedo suplicándome que no permita que nos vuelvan a abandonar. Las veces que no me atreví a acercarme a las personas o a mostrarme como soy, era tu pequeña mano diciendo, no nos expongamos otra vez a un nuevo rechazo. Siempre intentaste cuidarme. Con los escasos recursos de un chiquito, tú siempre tratabas de mantenerme a salvo. Y te prometo que hoy, a partir de este mensaje, nunca más volverás a estar solo. Porque el reino de los cielos es entender todo como un niño. Ahora, al fin que te he encontrado, no quiero dejarte más. Te libero del peso, me comprometo a permitir que Dios intervenga a corazón abierto hasta sanarnos. Tomo las riendas de mi vida y asumo mi papel de adulto. Deja que desde ahora Dios y yo, niño, cuidemos de ti. Te prometo hacer todo lo necesario para zanjar el pasado.
Los recuerdos no van a limitarnos nunca más, no van a controlar nunca más nuestra vida adulta. Te prometo amarte, amarme y amar a Dios por encima de todo. No sé cómo te ignoré tanto tiempo y no sé cómo pudiste estar tanto tiempo sin mí. En primera instancia tenemos que reconocer, número uno, que la herida existe. Número uno, la herida existe. Por más que digamos, no, es que ya no me duele tanto, la herida existe. Número dos, hay que reconocer que fue importante. Tal vez era una pavada, pero como niño fue importante. Como lo interpretaste, fue importante. Y número tres, que todavía duele. Hay una herida, fue importante y duele. Sin esto no se puede empezar un tratamiento de perdón. Sin esto vamos a seguir hiriendo gente. Sí, tuve una herida, sí, fue importante y todavía duele. Y cuando hablo de importante, di todos los ejemplos, todo el espectro. No hace falta que necesariamente haya sido un abuso, una violación. A veces puede ser un destrato, una indiferencia, un ninguneo, se dice en algunos países. Pero sí, para mí fue importante. Entonces recién puede empezar el proceso de perdonar. Pero si decimos, no, yo ya lo superé, para mí no fue importante, yo casi me olvidé, ya ni me acuerdo, eso decía mi papá. Mi papá era un maltratador con sus hijos, con sus nietos, no podía demostrar afecto, pero cuando uno le decía, papá, ¿sufriste de chico? No, yo ya ni me acuerdo. Al no reconocer la herida no iba a sanar nunca. Nunca podía perdonar porque no la reconocía. Y si decimos por el contrario, bueno, es que yo me lo merecía. De alguna forma yo no fui un buen hijo. Yo estuve parte de la culpa. Eso tampoco hace que uno pueda perdonar. Porque si uno distribuye la culpa, tampoco va a poder entregar un perdón completo. El verdadero perdón dice, mamá, papá, estén aquí o en la eternidad, o quien sea, un extraño, eso estuvo mal. Me importó mucho, me lastimó, me traumó, me marcó la vida adulta, pero ahora que llegué a Cristo, te libero de toda esa culpa porque decido ser sano. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Decido ser sano. Yo escucho a muchos cristianos que les encanta vivir en el antiguo pacto. Porque les inculcaron eso de Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón, mi corazón es engañoso, mi corazón es perverso. No, mi querida, no, mi viejo. Pero ya no lo es. Hay que leer el resto del libro. En Jeremías 31:33 dice, Dios hablando de la época de la gracia, dice, yo daré mi ley en la mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, el Señor nos dio un corazón nuevo. Por eso Pablo declaró en Romanos 2:29, la verdadera circuncisión está en el corazón y se hace por el Espíritu, no por la ley. El que tiene la circuncisión en el corazón, por el Espíritu recibe la aprobación de Dios y no la de los demás. ¿Me escuchaste? Tu corazón es bueno. Hayas tenido la infancia que hayas tenido, hayas sido un mal hijo, un buen hijo, un mediocre hijo, tu corazón es bueno. Tu corazón es bueno. Cristo ya lo cambió. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y cuando Dios nos mira, me mira, cuando Dios me mira a mí, ve el hombre que tenía en mente cuando me creó. Entonces no le preguntes a tu cónyuge, no le preguntes a tu pareja, ¿cómo crees que me ve Dios? ¿Qué pensará de mí? No le preguntes a los seguidores de las redes. Esos son los que gritan hosana de una vereda si aprueba su doctrina, y si haces algo que no les gusta gritarán crucifícale del otro lado de la vereda. Tampoco le preguntes a tu pastor, no me preguntes a mí acerca de qué piensa Dios acerca de ti. Pregúntale directamente a Dios, ¿qué piensas de mí?
y sigue haciendo la misma pregunta hasta que reciba la respuesta, hasta que te diga, eres mi hijo amado, sí te voy a dar todo el amor que no te dieron, sí te voy a apapachar, te voy a abrazar. Alguien tiene que decir amén. Todo adulto tiene una herida. Porque hay uno que me está mirando como diciendo, me equivoqué de servicio, justo yo que estoy súper sano. Todo adulto tiene una herida. Yo no conozco a uno que no tenga una. Y el que dice que no, es un hipócrita con heridas que no lo quiere reconocer. Entonces, no importa cuán buena pudo habernos parecido nuestra niñez, no importa cuán maravillosos pudieron haber sido nuestros padres, te aseguro que no fueron perfectos. Entonces hay mujeres que no están justo acá, están en el otro servicio, pero para que les cuenten que quieren que sus hijos llenen el vacío del alma que sus esposos han dejado en ocasiones, que eso también es una forma de perversión. Perversión es desviarse del uso natural. En este caso es poner sobre los hombros de un niño una carga emocional para la cual no está preparado. No está preparado para acompañar a la mamá separada, a la mamá divorciada. Él está preparado para ser hijo. Otras madres se rehúsan que sus hijos varones se hagan hombres y los sobreprotegen y los terminan castrando. Y el niño desarrolla un vínculo con su madre que es una suerte, dicen los psicólogos, de incesto emocional. No hacen nada sin consultar a mamá. La mamá necesita saber dónde está ese niño de 44 años todo el tiempo. Por eso de ahí que Génesis 2:24 dice, por tanto, no por tonto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Nosotros nos enfocamos en que dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, pero dice, dejará a su padre, dejará a su madre. No dice, y asegúrese antes de irse de hacer un grupo de WhatsApp con mami y que mamá lo pueda tener localizado y traqueado en el celular. Dice, dejará. Entonces, algunas veces cuando la madre no quiere soltar al muchacho, especialmente durante la adolescencia, él se pone más rebelde que nunca. Todos esos adolescentes que parecen el mismísimo diablo. Es más, el diablo ni se le acerca porque le tiene pánico. Y la madre se siente rechazada, el hijo se siente controlado y ambos dejan de comunicarse de manera pacífica. Y lo que era una comunicación pacífica, tesorito, ahora es Ucrania y Rusia. A mí me ha tocado conocer a muchos hombres adultos que están resentidos con sus madres. Ni siquiera las llaman y no pueden explicar por qué. Yo les pregunto, pero es complicada tu mamá. No, pero una vez hablé con alguien de unos 30 y tantos años que me dijo, lo que me enferma de mi mamá es que me sigue tratando como un niño. Me habla como si yo fuera un retrasado mental. Yo tengo 34 años, 35, no sé cuándo la llamo y me dice, ¿comiste? O sea, de alguna manera, la relación con su madre lo hacía sentir que subestimaba su masculinidad. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque cuando yo hablo de las heridas de la infancia, no es necesariamente a lo bizarro, a lo que más se nos viene a la mente como una violencia verbal, que por supuesto y eso hiere, o una violencia sexual o física. Hay muchas maneras sutiles que nos hieran y de herir también. Por eso insisto, toda herida, ya sea agresiva o pasiva, llega con un mensaje encriptado. Ese es el mensaje que interpretamos cuando niños. Nuestra reacción a lo que entendamos de ese mensaje va a determinar nuestra personalidad y nuestra manera de afrontar la vida. Uno de los ejemplos que yo te conté es el chiquito que le pasaba notitas al papá por debajo de la puerta. Lo más probable es que el papá estaba pendiente de la computadora y nunca vio las notitas. Lo más probable es que no es que el papá no lo amaba, creo. Quizás estaba metido con un tema en el banco, con problemas financieros, pero el niño
a sus 9 años, interpretó: no soy amado. Ese es el mensaje encriptado que le quedó. De allí surge el falso yo adulto. Entonces la mayoría de los adultos en algún momento vivimos bajo ese falso yo, o sea, un fingimiento que está directamente relacionado con aquella herida de la niñez. Y la herida llega, y cuando llega lo hace con un mensaje, insisto. Como interpretemos ese mensaje, siendo niños, como vamos a escoger vivir nuestra vida adulta. Algunos construyen un caparazón, dice: a mí no me lastima más nadie, este desgraciado me quiso lastimar, esta me quiso lastimar, a mí no me va a lastimar más nadie. Se vuelven duros, malhumorados, vengativos, como la mujer esta que te conté. No se dan cuenta que están tomando venganza, porque es el inconsciente que los hace manifestarse así. Pero construyeron un caparazón para que nadie los hiera. Y realmente lo logran, no los pueden herir más. Pero el caparazón también les impide amar. Y les impide que los amen. Los adultos solemos avergonzarnos de nuestras heridas. Pero no tiene que ser así. Desde el mismo principio nuestra existencia estaba destinada a ser desesperadamente dependiente. Como el árbol, dijo Jesús, y sus ramas. El Señor dijo en Juan 15:5: ustedes son las ramas, yo soy el tronco, separado de mí, nada pueden hacer. Y no se está burlando de nosotros. No lo dice como suspirando: cómo me gustaría que maduren, y no me necesiten tanto, che. No. Estamos hechos para depender de Dios. Y nada en nosotros funciona bien sin esa unión con Cristo. Pero hay una mala parte en nosotros que por todos los medios hace que no querramos depender de Dios. Y más los varones. Nos cuesta decir: yo sí quiero depender de Dios. Es como que tenemos esa cosa de machos que no dependemos de nadie. Y nuestra cultura encima nos muestra personajes como Wolverine, James Bond, Tony Stark. Esos hombres de verdad que lo único que tienen en común que no necesitan a nadie, que son solitarios. Un Rambo que dice: solo me basta mi cuchillo, amigo. ¡Oh! Hoy tu marido con un cuchillo ni un salamín puede cortar. Y en la cultura evangélica sucede algo similar. Un buen día nos pica una araña, o recibimos una dosis de rayos gamma y nos transformamos en apóstoles super ungidos. Y a partir de ese día nos empoderamos, no dependemos de nadie más, no estamos sujetos a autoridad humana, tenemos el celular y el WhatsApp de Dios. Y nos dedicamos a combatir el crimen y el pecado. Y llegamos a creer que no necesitamos a nadie, incluso ni a Dios, porque eso es una clase de debilidad, creemos. Pero el propio Jesús no dudó en mostrar dependencia de su Padre. Aquel que expulsó una legión de demonios, aquel que calmó los vientos y la tempestad, vivió dependiendo del Padre. En Juan 5:19 dijo: le digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. En Juan 10:30 agregó: las palabras que yo digo no son mías, sino que el Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. O sea, no fue motivo de vergüenza para Cristo depender del Padre. Se jactaba de la relación con su Padre. Y a veces nosotros sentimos, como adultos, somos tan torpes, sentimos que reconocer nuestras heridas es como una fuente de vergüenza, de debilidad, de dependencia. Y nos comportamos a veces como esas familias que tapan todo. Yo provengo de una familia así. Mi familia era, el segundo apellido era Gebel, tapar todo. O tapar todo Gebel. La manera de pedir perdón de nuestra familia es no volver a tocar el tema difícil. Esa es la manera de pedir perdón. Nadie se pedía perdón porque ayer te quise matar, hermano. Eso no había. Te levantaba a la mañana y decía: buen día. Ese es el pedido de perdón. Si el otro te decía buen día, ya estaba todo perdonado. La manera de pedir perdón era no hablar del tema. Nosotros no sabíamos que hablar quita dudas,
Hablar evita sobrepensar, que hablar siempre sana. Entonces no se fomentaba en mi casa un ambiente en donde existía la confianza para comunicarnos libremente. Era más fácil tapar los conflictos y hacer de cuenta que todo estaba bien. Entonces mamá tenía temas de los cuales nos prohibía explícitamente hablar. Mi mamá era Maduro y Fidel Castro reencarnado en una mujer. Porque si de chiquititos sentimos que no fuimos amados, eso es lo que vamos a transmitir. Inseguridad, que nadie nos ama, porque es lo que creímos comprender. A lo mejor fue así, pero a lo mejor es lo que creímos comprender. Este es el más devastador revés contra el alma de un adulto. Que aquel niño que alguna vez fuimos fue lastimado. El salmista David escribió en el Salmo 127:3 una nota fascinante respecto de los hijos, de los vástagos. Él dijo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y luego agrega y dice: como saetas, como flechas, en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre. Cuando habla de hombre no habla de género, habla de hombre y de mujer, habla del ser humano. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es el sitio donde se colocaban las flechas. Lo habrán visto en alguna película, en alguna ilustración, donde de aquí atrás sacaban las flechas. Ahora, ¿por qué David compararía a los hijos con las flechas? Bueno, a mí se me ocurre que tal vez era una metáfora para definir el potencial de ser lanzados hacia el futuro. O quizás él estaba tratando de decirnos que los niños van donde sus padres los lancemos. Yo fui la saeta de mis padres, la flecha de mis padres. Ellos ya han partido, pero esta flecha sigue elevándose al viento, se mantiene. Yo soy la demostración científica de que ellos alguna vez existieron. Tú eres la demostración científica de que tuviste padre. Te pudieron haber abandonado, pero padres tuviste. Nadie nació clonado, que yo sepa que esté aquí. Entonces, cada adulto es la flecha que alguien más disparó. Pero algunas de esas saetas a veces se parten en la aljaba. Algunas de esas flechas a veces se rompen cuando todavía no fueron lanzadas, cuando no fueron adultos. Algunos los llaman niños maltratados. Algunos dicen, no, son víctimas. Y algunos prefieren llamarlos estadísticas. A mí me gusta llamarlos, no es que me gusta, pero prefiero llamarlos flechas rotas. Porque cuando esas heridas quedan en el corazón, no es que necesitan solo sanidad interior o empoderamiento o repetir 2 o 3 clichés, 3 frases. Necesitan un milagro divino. Cuando uno fue herido de chiquito, necesita un milagro divino. Si nuestro automóvil sufre una falla menor, una rueda pinchada, la podemos llevar a cualquier lado. Hay que salir del paso. Pero si sospechamos que el auto tiene un problema más serio, hay que llevarlo a la agencia donde la compramos, donde lo compramos, si es posible, el sitio de la marca del auto. Porque nadie conoce su producto mejor que el fabricante. ¿Es así, sí o no? Y cuando se trata de las heridas de la infancia, no es solo una rueda pinchada. No es algo que podemos decir, bueno, lo resuelvo y ya al cabo soy adulto. Porque una de las mayores trampas del enemigo es robarnos el interés en esto. Es meternos indiferencia en esto de que no hace falta pensar en qué me pasó, ya pasaron tantos años. La frase que más ama el enemigo es: no hace falta revolver el pasado, ya el Señor hizo todas las cosas nuevas, lo cual es una gran verdad. Hay gente que dice: yo no sé por qué hay predicadores que andan revolviendo el pasado cuando el viejo hombre ya quedó atrás. Y etimológicamente tiene razón. Pero la gente que suele decir esto, ya el viejo hombre quedó atrás. Yo conozco de hecho un querido predicador muy legalista que vive condenando a todo el mundo y de tanto en tanto cuenta como su padre lo molía a golpes cuando era un niño. Así como la secretaria o esta persona que yo conocí, que de tanto en tanto se le escapaba su niñez traumática
Cuando veas a alguien que lastima, que castiga, que es intransigente, hipertérrito, te vas a dar cuenta que es un niño asustado, lastimado, que no pudo sanar. Entonces, aun cuando el Señor dice todas las cosas nuevas, si no permitimos que Dios sane nuestras heridas, vamos a seguir lastimando a otros. Entonces, convengamos que olvidar no es adquirir amnesia. Significa permitir que el Señor quite lo infectado y que la herida se sane, como cuando pica una avispa y hay que quitar el aguijón. Si no quitamos el aguijón, va a seguir doliendo. Una vez que sacamos el aguijón de la avispa, la sanidad es inevitable. Y hoy es un día en que vamos a quitar el aguijón. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Hoy no vamos a quitarlo nosotros, vamos a permitir que el Señor lo quite, ¿sí? Que algunos venimos con ese sistema de creencias, ignorar los problemas, y ya llegamos al Evangelio y nos enseñan el mismo patrón. No confieses la derrota. No digas que estás triste. Ponte a cantar. No, pero que me duele todo. Ponte a cantar. ¡Aleluya! Si tienes un problema, finge que no pasa nada. Sí, pero tengo un problema terrible en mi familia. Ven el domingo y canta y todo se va a arreglar por sí solo. Si lo ignoras, se va a arreglar. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que nos enseñaron también nuestros padres. Enterramos nuestras heridas y no las volvemos a mencionar. De eso no se habla. Y todo ese falso yo es una ceguera escogida. Escogemos hacer de cuenta que no pasó. Pero Dios dice, yo no puedo bendecir a un impostor, yo no puedo bendecir lo que finges. Dios tiene que bendecir lo que somos en realidad. Y Dios quiere que para que reconozcamos quiénes somos, le dejemos excavar en lo profundo, le contemos nuestras heridas. Él está muy furioso por lo que te hicieron cuando niño. Lucas 17:2 dice, mejor que quien te lastima se ate al cuello una piedra de molino y se arroje al mar antes de hacer tropezar a mi pequeñito o a mi pequeñita. Él está muy furioso, él no aplaude, no celebra la herida. Ahora, ¿sentirías desprecio por un hijo que no puede superar una herida de la niñez? No, tendrías compasión. Nadie diría, pero madura, tendríamos compasión. El Señor tiene compasión por nuestras heridas. Ahora escucha atentamente. Reconocer la herida no es lo mismo que sanarla, que sanar el corazón. Claridad y revelación no equivale a restauración. Mucha gente se queda con la revelación, pero no se restaura. Es como aquel que pasa por al lado tuyo y te roba el celular. Y tú dices, me robaste. Y él dice, ay, sí, perdón. ¿Qué falta después de eso? Que te devuelva el celular. Pues dice, perdón, y se lo lleva. Es un perdón sin restauración. Reconoce que lo robó, pero no restauró. Entonces uno puede decir, sí, es verdad, qué infancia difícil que tuve, ¿eh? Bueno, voy a seguir molestando al mundo. Y te vas y sigues con tu vida. No, el solo hecho de que entendamos de que tenemos una herida o que podríamos tener una, no la cura. Tenemos que ser intencionales respecto a nuestra sanidad. Tenemos que tomar esto tan en serio como si el médico te estuviera diciendo, mire, tiene cáncer. Así que hay que comenzar el tratamiento ya. No el lunes, ya. Porque recién cuando nos animamos a reconocer nuestras heridas, ahí recién somos capaces de perdonar a quien nos hirió. Empezamos a sanar, por ejemplo, cuando logramos ver que nuestros padres a lo mejor actuaron así porque ellos también arrastraban sus propias heridas que nadie les ofreció sanar. Yo no voy a justificar a mi papá y a mi mamá, pero cuando yo de grande me enteré lo que ellos habían vivido, yo digo, caramba,
Soy afortunado de que no me molieron a golpes, como lo que tuvieron que pasar. Entonces uno empieza a comprender que para perdonar, uno dice, bueno, a lo mejor ellos también arrastraban heridas. Pero perdonar es una decisión, no es un sentimiento, es un acto de voluntad. Porque posiblemente nuestros padres, algunos no estén ni vivos para pedirnos perdón. Entonces no es algo que tenemos que sentir. Si nos abusaron o nos lastimaron, no es algo que vamos a esperar sentir. No vamos nunca a sentir nada bueno. ¿Cómo uno va a sentir perdonar al abusador? Eso no se siente, ni en 1.000.000 de años. Entonces no esperemos perdonar hasta tener el deseo de hacerlo, porque se nos va a ir la vida. Una vez que uno toma la decisión de perdonar por uno, no por el otro, ahí empieza el proceso de sanar los sentimientos. Puede que lleve mucho tiempo sanar cómo nos hicieron sentir, pero nunca es al revés. Nunca se sanan los sentimientos para luego estar listo para perdonar. Cuando yo ya no tenga más dolor, voy a perdonar. No va a pasar nunca, porque la herida va a estar ahí siempre. Uno decide perdonar para que el dolor empiece a amainar, empiece a irse. Y quiero que entendamos esto, como dije antes, es muy necesario no ignorar las heridas. Hay todo una teología evangélica de decir, lo pasado quedó atrás, no lo piense más, pero la gente sigue arrastrando las heridas y fingiendo. Yo creo que está buenísimo revolver lo que estaba tapado, sacar el apósito y ver que había una herida pútrida debajo. Porque si uno no saca a relucir la herida de nuestra niñez, si uno no visita el núcleo emocional de nuestra vida, nuestro perdón siempre va a estar incompleto. Y ese es el propósito central del enemigo, separarnos del Padre, que uno empieza a tener dolor hacia sus padres terrenales para que por consecuencia, por carácter transitivo, uno también tenga dolor para con Dios. Y el enemigo usa esa indiferencia para susurrarle al niño, tú no eres digno de que te amen. Tú eres una molestia, no eres importante. Y en su viaje a convertirse en adulto, todo niño lleva en el centro de su corazón una flecha, una daga clavada que le provoca inseguridad. Por eso yo decía hace un momento que todos los que estamos aquí llevamos un niño adentro. Y puesto que la mayoría de nosotros, cuando adultos, ya no hablamos de esas heridas, y mucho menos tratamos de sanarla, sino que miramos para adelante, nos fajamos, como dicen en algunos países, y nos toca continuar la vida, esa herida permanece ahí. Y esa herida, por lo general, ha sido infringida por nuestros padres. Conocí a cierta mujer con la que alguna vez trabajé, que cada mañana ella llegaba siempre con el ceño fruncido, siempre muy iracunda, ofuscada, como enojada con la vida. No tenía razones aparentes para estar tan molesta, pero era como que en su cara tenía escrito un no antes que alguien le hiciera una pregunta. Alguien se sonrió porque conoce gente así, tiene el no acá. Y ella podía encontrarle el lado negativo a cualquier situación. Una mujer relativamente madura, grande. Y siempre trataba de hacer las cosas difíciles a los demás. Y si alguien venía a cobrar por un trabajo ya terminado, ya hecho, y ella, aún teniendo el cheque para pagarle, lo hacía esperar durante horas, o le hacía firmar eternos formularios burocráticos, y hasta en ocasiones se daba el lujo de hacerlo venir otro día. Tenía ahí para pagarle y decía, no, venga dentro de 2 días. Y se justificaba diciendo, es que no quiero que la gente se acostumbre a que las cosas se obtienen fácilmente. Pero a medida que la fui conociendo, yo sé que a esta altura la odia todo el mundo, sin saber quién es, pero a medida que yo la fui conociendo, me fui enterando de la niñez miserable que esta dama había atravesado. Fui socavando la información, no es que un día me lo contó, pero a medida que relataba una tras otra o dejaba entrever las historias de rechazo que había sufrido desde niña por sus padres,
entendí que su actitud de adulta era el reflejo de todas aquellas heridas del pasado. Y al no poder sanar todos aquellos abusos que sufrió de pequeñita, la habían transformado hoy en una mujer amargada y vengativa. De alguna forma ella quería vengarse con gente que no le había infringido ninguna herida, pero ella sentía que de algún modo hacía justicia. Otro hombre relataba que todas las noches se sentaba a la puerta de la oficina de su padre, una oficina que tenía un despacho que tenía en su casa, que siempre estaba cerrada con llave desde adentro. Su padre era un adicto al trabajo y no tenía tiempo ni afecto para el niño. Y este hombre, ahora adulto, contaba entre lágrimas cómo se sentaba a sus 9 años al otro lado de la puerta y le escribía notitas a su papá y se las pasaba por debajo esperando que también por ahí abajo llegara alguna nota de respuesta. Ni siquiera esperaba que le abriera la puerta. Pero nunca hubo respuesta. Ninguna. Nunca. Y el mensaje que él procesó como niño es: yo no soy amado, yo no soy importante. Yo digo siempre, las heridas de la niñez tienen una memoria repugnantemente buena, porque nos las acordamos, pero también tienen unas destrezas interpretativas abismalmente pobres, porque nuestra comprensión es el proceso digestivo de la mente. Y uno procesa las cosas cuando niño de diferente manera que si uno fuera adulto. Pero el tema es que si aún de adultos nuestra comprensión sigue siendo infantil, llegamos a conclusiones inmaduras. La comprensión infantil, lo que uno le parece que sintió, o la conclusión que sacó cuando teníamos 9 años, 5 años, 7 años, esa comprensión infantil es la más peligrosa de todas, especialmente en un adulto lastimado, porque llevamos esos conceptos infantiles, esas conclusiones que creímos infantiles, a las relaciones adultas y lastimamos a quienes nos rodean. En el centro de todo hay una profunda inseguridad y heridas que, si no son sanadas, lo van a seguir por el resto de la vida, hayan tomado la postura que hayan tomado. Cuando yo era niño, mi falso yo nació como una defensa contra el abandono, con sentirme solito. Como mi mamá vivía en el hospital haciéndose quimioterapia, papá siempre estaba borracho o en la carpintería, yo pasé mucho tiempo de mis primeros 6, 7 años de vida muy solo. Entonces algo me dijo dentro de mí: Dante, nunca más, cuando ya tenía 7, 8, 9, 10, Dante, nunca más seas tú mismo, porque a nadie le gusta como eres. ¿No ves que te dejaron solo? Invéntate un nuevo ser, un avatar, que todo el mundo admire y nadie va a saber quién realmente eres. Así que me convertí en un buen chico, cortés, bien educado, discreto, culto, atento, caballero, respetuoso y argentino. ¡Ja! Leí mucho, dibujé mucho, pero me sentía acosado todo el tiempo con el terror del abandono y la sensación de que no había nadie ahí para mí, que no me amaban. Entonces aprendí que dibujando me daban ese reconocimiento y la aprobación que yo siempre buscaba con desesperación. Y me construí un blindaje que cubrió mis emociones. Y mientras tanto el impostor se presentaba de manera pública, ese mi otro yo, y mostraba que yo era alguien que no le interesaba ni el cariño, ni el afecto, que estaba más allá del bien y del mal. Y ese gran divorcio entre mi cabeza y mi corazón perduró hasta los primeros años de cristiano y de ministerio. Porque convertirse en cristiano no necesariamente arregla las cosas de manera mágica. Mis flechas rotas estaban profundamente alojadas en las profundidades de mi corazón y no me permitían sanar. Así que yo me las arreglé para ocultar esa falencia, esa necesidad. Y como suelo decir, las heridas tapadas nunca curan. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y en Efesios 5:12 dice: las cosas que se hacen en secreto
son aquellas que avergüenzan a las personas aún al mencionarlas. Pero cualquier cosa, dice Pablo, que es expuesta a la luz, será iluminada, y lo que es iluminado se convierte en luz. No se pierdan esto. Cualquier cosa que sale a la luz es iluminado. Parece algo infantil. Pero lo que es iluminado refleja también luz. Entonces Dios no solo quiere perdonar nuestros hechos vergonzosos, sino que incluso quiere convertir nuestra oscuridad en luz para otros. Y a veces en un vano intento de no querer resolver nuestro pasado, privamos a los demás de nuestro don de sanidad. No podemos sanar cuando estamos heridos. Si ocultamos nuestras heridas por miedo, por vergüenza, nuestra oscuridad interior no puede ser ni iluminada y mucho menos convertirse en luz para los demás. ¿Cómo un adulto herido desde niño va a sanar a otro adulto? Por eso hay tantos predicadores dando palos y mandando gente al infierno, porque la mayoría son niños heridos. Creen que Dios es como el padre o el padre que no tuvieron. Insisto, un adulto herido hiere. Un adulto sanado sana. Un adulto oscuro oscurece. Un adulto iluminado ilumina. Alguien tiene que decir, quiero ser de esos últimos, ¿o no? La vida me ha enseñado que la madre de cualquier milagro es la compasión. El padre de un milagro siempre es el Señor, pero la madre es la compasión. El poder de sanar está en el poder de amar a esa persona. Podemos construir los templos más bonitos, los arenas más sofisticados, los podemos decorar con luces, con la más fina tapicería, con adornos, pero si las flechas rotas no encuentran amor dentro de estas paredes, aun cuando aceptan a Cristo, solo van a ser adultos heridos fingiendo estar sanos. Esa es la gran contradicción de la iglesia, que apenas nos entregamos al Señor, lo primero que hacemos empezamos a fingir. Llegamos al Señor diciendo, Señor, necesito de Cristo, y apenas aceptamos a Cristo, ¿cómo está? Hermano bendecido, victoria, aleluya, la gloria del Señor, el Cordero Inmaculado que redime la competencia en la carne. Y empezamos a fingir. Porque si confesamos que aún arrastramos heridas de nuestra infancia, nos acusan de no haber aceptado la gracia de Dios. Uno dice, sí, yo acepté a Cristo, soy nueva criatura, pero aún así sigo siendo el hijo de mi papá y de mi mamá. Aún así, la orfandad o el sentimiento de soledad viaja conmigo. El Señor me perdonó, las cosas son hechas nuevas, pero no tengo amnesia. Y debido a veces a esa asfixiante necesidad de mostrar una imagen de santidad, de que el otro no nos juzgue, dentro de la iglesia digo, hasta nos da pena pedir oración. Generalmente pedimos oración, Señor, que Dios me envíe a las multitudes, que Dios me envíe al África, pero muy raro que digamos, yo pido oración porque vivo malhumorado, y creo que tiene que ver porque cuando niño no me sentí amado y ahora que tengo 50 años tampoco puedo amar. Nadie dice eso. Es el miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás, a no parecer santo, a no parecer espiritual. Y ese falso yo, esa suerte de impostor, nace cuando en la infancia no nos sentimos amados, cuando fuimos rechazados, cuando fuimos abandonados. Entonces, cuando llegamos al Señor con toda esa carga, con todos esos traumas, en lugar de darnos cuenta que ahora podemos empezar el proceso de sanidad, enseguida levantamos otro falso yo y sostenemos a un nuevo impostor que ahora trata de encontrar su identidad haciendo para el Señor, simplemente, en lugar de estar simplemente estando con el Señor. Por esa razón nuestra iglesia está llena de gente que si sienten que no están sirviendo a Dios, sienten que no tienen valor, que ya Dios no los ama, porque no sirven. Por eso en mi tiempo, cuando alguien pecaba en mi iglesia, se lo sentaba un tiempo, o sea, ya no puedes servir porque ahora estás infectado.
Yo tocaba la batería de la iglesia y cuando le faltaba el respeto a mi mamá y mi mamá alcahueta iba y le contaba al pastor, el pastor me decía, ¿qué, Dante? A sentarte. No, pero a sentarse. O sea, era una forma de decirte, si no sirves a Dios es porque no mereces servirlo, y si no mereces servirlo es porque no eres amado. A la gente se la sienta, la famosa, lo vamos a poner en disciplina, que no está en toda la Biblia eso, el que ama, el que disciplina es Dios, no el hombre. Y esas flechas rotas que no se permiten sanar, esos niños maltratados dentro de cuerpos adultos, son el caldo de cultivo para el legalismo, para la religión. Muéstrame un legalista, muéstrame un religioso que condena a todo el mundo al infierno y te voy a mostrar un niño que vive en un cuerpo de adulto pero que la pasó mal. Son adultos heridos que necesitan herir, como esta gente que te conté, porque es el único lenguaje que conocen. El herido hiere, el que sangra salpica, siempre es así. Yo no confío en un adulto que nunca sufrió, porque es un adulto que finge. Yo nunca dejo que se me acerque un adulto que no ha enfrentado una herida. Los que ocultan sus heridas y se hacen los superhéroes suelen ser farsantes, unos canallas, vende humo. ¿A quién llamaríamos a las 2 de la mañana cuando todo se derrumba a nuestro alrededor? ¿A quién llamarías? Yo no llamaría a un motivador que me hace repetir frases. Yo no quiero en esos momentos clichés, ni frases evangélicas trilladas. Yo quiero que alguien me diga algo conmovedor, profundo. Yo llamaría a alguien que ha transitado el mismo camino que ahora estoy transitando. Si tienes un problema en el matrimonio, tú no quieres a la hermana que llega y te dice que el diablo no separe lo que Dios juntó, hermana. Si yo me aguanto al gordo, usted se aguanta al suyo. No, tú quieres una que no te haga preguntas, que diga, te comprendo, no vine a juzgarte, vine simplemente a abrazarte. No vine a chismear, a ver qué pasó, quién engañó a quién. Yo lo que vine es a estar contigo. Si luchas con una adicción, no quieres que venga alguien a reprenderte, a que digas que renuncies al pecado oculto. Quieres alguien que te diga, yo también estoy luchando, tal vez no con esto, con otra adicción. Así que yo te ayudo y tú me ayudas a mí. O sea, solo alguien que reconoce sus heridas tiene el poder para sanar. Como dijo el apóstol, aquel que es iluminado también se transforma en luz. Solamente cuando nos permitimos sanar, podemos sanar. Si no, salimos a juzgar, a vengarnos de los demás. Y por eso, antes de finalizar, yo quiero regalarte algo que alguna vez leí, pero está dedicado a todas las flechas rotas que en algún momento se quebraron en la aljaba, se quebraron cuando niños. Una carta abierta a aquellos que de chiquititos sintieron que la vida les produjo un crack y eso determinó su vida adulta hasta el día de hoy. De tanto en tanto yo me la leo a mí mismo, me la repito a mí mismo porque me hace bien. Digo, le hablo al niño que fui, al Dantecito y al compañero. Le digo, querido Dante, querido niño, ese niño que alguna vez fui, me dirijo a ti hoy después de escuchar este mensaje, después de años de ausencia, porque hoy por fin pude volver a verte. Sentado ahí, estás sentado en un oscuro y solitario rincón de mis adentros. Y estás allí con la mirada perdida. Te ves tan pequeño, tan frágil, tan solo, cansado de librar 1000 batallas, agotado de soportar cargas que no te corresponden porque eres un niño. Y yo sé que has llorado y yo sé que has gritado y nadie escuchó jamás tus súplicas. Yo sé que me has necesitado, pero yo no he estado ahí porque la religión me enseñó a ignorar el pasado y a no sanarte. Así que yo hoy quiero pedirte perdón, pequeñito, pequeñita, por todas
por toda una vida adulta dándote la espalda. Perdón por no haber querido verte, por no haber querido oírte, por no haber querido aceptar que eres parte de mí. Te dejé en el pasado y me olvidé de las heridas abiertas. Sabes, no me justifico, pero siempre es más sencillo dejar todo atrás. Y durante años guardaste ese dolor profundo. Qué ironía, ¿no? Te abandonaron y yo de adulto te vuelvo a abandonar. Y ahí están todas tus heridas: el primer abandono, el primer rechazo, el primer abuso, el primer bullying, la primera traición. Y te abandoné en ese proceso en esa tarea de enfrentar los daños colaterales. Perdón por no comprender que ese trabajo no te correspondía, niño, no tenías las herramientas para hacerle frente. ¿Cómo es posible que yo le pida a un niño que comprenda, que perdone y saque un aprendizaje del sufrimiento? Gracias, porque sé que hiciste lo que pudiste. Sé que diste todo de ti para que saliéramos adelante. Gracias por haber intentado comunicarme por todos los medios posibles que necesitábamos sanar. Cada ataque de ira que tuve como adulto era tu voz recordándome que no vamos a permitir que nos humillen de nuevo. Y por eso me hice un adulto iracundo y siempre me quiero llevar a todos por delante. Cada vez que les suplico a alguna pareja por un poquito de amor o de sexo, es tu miedo suplicándome que no permita que nos vuelvan a abandonar. Las veces que no me atreví a acercarme a las personas o a mostrarme como soy, era tu pequeña mano diciendo: no nos expongamos otra vez a un nuevo rechazo. Siempre intentaste cuidarme. Con los escasos recursos de un chiquito, tú siempre tratabas de mantenerme a salvo. Y te prometo que hoy, a partir de este mensaje, nunca más volverás a estar solo. Porque el reino de los cielos es entender todo como un niño. Ahora, al fin que te he encontrado, no quiero dejarte más. Te libero del peso. Me comprometo a permitir que Dios intervenga a corazón abierto hasta sanarnos. Tomo las riendas de mi vida y asumo mi papel de adulto. Deja que desde ahora Dios y yo, niño, cuidemos de ti. Te prometo hacer todo lo necesario para zanjar el pasado. Los recuerdos no van a limitarnos nunca más, no van a controlar nunca más nuestra vida adulta. Te prometo amarte, amarme y amar a Dios por encima de todo. No sé cómo te ignoré tanto tiempo y no sé cómo pudiste estar tanto tiempo sin mí. Cuando uno le dice eso al niño, es cuando uno empieza a sacar la herida, quizás tenga que llorar, las lágrimas. Es un regalo de Dios, por algo puso los lacrimales en los ojos, para que todos pudieran ver de que te estás purificando. Ya no somos una flecha rota, abandonado en la aljaba. Somos una saeta que Dios ha lanzado al espacio otra vez. Y cuando alguien te pregunte, dile: soy una flecha restaurada, que en este mismo momento sigo elevándome al viento, sigo llegando a mi destino. Vamos a darle un aplauso grande al Señor de señores. ¡Aleluya! Entonces yo digo que hay ciertos momentos en la vida en los que llega la niebla de algún modo y perdemos de vista la orilla, la meta, lo que nos habíamos propuesto. Cuando la niebla es espesa, es muy fácil perder la perspectiva. Y creemos a veces que las cosas son peores de lo que realmente son. Nos rendimos y después culpamos a la niebla por sentirnos que hemos abandonado, que desistimos, que bajamos los brazos, que nos rendimos y alegamos: bueno, es que yo no tenía intenciones de rendirme, pero la vida fue injusta, hizo que fuera imposible seguir adelante. Bueno, yo no quería renunciar a mi familia, pero después de lo que hizo mi cónyuge, no me dejó opción, no me quedó otra.
Otro dice, bueno, no quería renunciar a mi sueño de empezar este negocio, pero este gobierno actual me está liquidando. O cierro o no puedo saber cómo voy a seguir adelante. Bueno, no quería renunciar a congregarme, en venir a la iglesia, pero mi pastor ni siquiera sabe quién soy. Y aparte en esa congregación nunca me dieron el amor que yo estoy buscando y que necesito. Entonces, a veces culpamos a la niebla de darnos por vencido y en medio de las circunstancias dolorosas perdemos la fe, que es la única razón por la cual la mayoría de las veces no podemos llegar a la otra orilla, no vemos tierra. Y eso viene a colación porque ninguno de nosotros somos amigos de la incertidumbre. No nos enseñaron a caminar hacia lo desconocido. Nos dijeron que el que camina sin tener un mapa, una meta, es un improvisado. Y nosotros no queremos ser improvisados. De manera que sin un GPS, sin un GPS, tendemos siempre a rendirnos. Entonces, siempre que emprendemos un viaje en cualquier orden de la vida, queremos estar seguros que sabemos que vamos a llegar. Nos pasa cuando subimos al auto, que confiamos que un satélite que está en el espacio le habla a una computadora que está en nuestro auto y van llegando las indicaciones paso a paso, giro a giro, siempre con suficiente antelación, si no nos enfadamos, de modo que ni siquiera nos haga falta pensar. Yo sé que hay gente acá, como este servidor, que pone el GPS para llegar a su propia casa hace 30 años porque no quiere pensar. Una voz femenina, gentil, sensual, delicada y con acento español nos dice, por favor, tenga bien conducir sobre el carril de la derecha y tome la próxima bifurcación hacia su destino final, que está a vuestra izquierda. ¡Oea! Otros tienen un tipo que les habla, no sé, según. Pero en nuestra vida, muchas veces tenemos que mantener el rumbo, incluso cuando no sabemos dónde vamos. Ojalá fuese como conducir el automóvil. Y pensemos, digo, en todos esos momentos, cuando quisimos saber más detalles de nuestra vida para no tener que estresarnos para dónde íbamos y no teníamos detalles. La vida real no funciona así. Ojalá tuviéramos un pronóstico de la vida como es el pronóstico del tiempo, que en el celular podemos ver desde qué hora hasta qué hora va a llover, cuándo sale el sol, si hay viento. No funciona así en la vida real. No funciona en ese momento desgarrador de la pareja, que mes tras mes ve un símbolo negativo en la prueba de embarazo, mientras que el calendario cronológico sigue avanzando sin piedad. No funciona para la empleada que trabaja incansablemente, arduamente para conseguir un aumento y pasan los años y sigue ganando lo mismo y nunca logra un ascenso, es invisible, no la ven. No funciona para aquellos que pasaron, qué sé yo, las 4 décadas de vida, los 40 años, y todavía están esperando encontrar esa persona especial que no llega nunca. O sea, ningún satélite nos dice a dónde debemos doblar en las situaciones que realmente importan en la vida. Y sin duda los caminos de la vida son pedregosos a veces, confusos. Vive lo suficiente y vas a saber que a veces son más extensos los caminos que cuando pensábamos que íbamos a salir a la ruta iban a ser más cortos y nos damos cuenta que no. Y lo que es peor, muchos de esos caminos, hablo de la vida, están muy poco señalizados. Y en ocasiones somos como esta nadadora, como Florence, no sabemos cuánto nos falta. Y seguimos a ciegas. Y este es el mensaje que Dios me envió a que te diera personalmente. ¿Están listos para esto, sí o no? Mírame. Y escúchame con atención porque solo lo diré una vez. Vas a correr esta carrera llamada vida, ¿me oíste? Vas a exponerte otra vez. Te vas a levantar, vas a poner tus pies de nuevo en la pista.
Es una elección que vas a hacer todos los días hasta que te mueras. Dirás, hoy voy a elegir la valentía, hoy voy a elegir seguir en carrera, tenga ganas o no tenga ganas. Y Dios me dice que te diga, y no me interesan tus excusas. Te vas a levantar de la cama, vas a dejar la palabra depresión atrás y vas a correr otra vez. Y Dios me dice que te adelante, vas a fracasar. Algunos están diciendo, ok, Señor, te entiendo, voy a correr y voy a correr el riesgo de fracasar. Y Dios te dice, no me estás entendiendo, no me estás escuchando. Entre lo que yo digo y lo que estás escuchando, estás eliminando la frase vas a fracasar. Yo nunca dije que era una posibilidad, que era un riesgo, que podría fallar. No te estás arriesgando al fracaso. Si sales a correr, vas a fracasar en más de una ocasión. Dios está consciente de eso. Por eso pide perseverancia. No pide que llegues rápido sin fracasos. Y en el trayecto de la vida vas a encontrarte con varios muros, con varias colinas, rompecorazones, rompevoluntades y rompepiernas. Y vas a continuar. ¿Me oíste? Vas a continuar. Te vas a levantar. Vas a tomar un segundo aire. Y vas a llegar a esa bendita meta, aunque tengas que morir en el intento. Vivo o muerto, vas a llegar ahí. Porque ahí es cuando te vas a dar cuenta si crees lo que predicas creer. Y tu disciplina y perseverancia van a vencer a la inteligencia, a los dones, a los recursos y a los talentos. Y Dios te dice, yo no voy a tolerar que ninguno de los corredores de mi equipo se sienten con su antorcha en la mitad de la pista. Si no tienes una fe que te libera, entonces vas a continuar con la fe que te sostiene. Si no es con glucógeno será con ácido láctico, pero vas a seguir corriendo. La carrera no es siempre para los rápidos, ni la batalla para los fuertes, sino para los que perseveran hasta el final. Yo sé que a veces no tienes ganas de correr, así que esta es la palabra. Vas a seguir corriendo sin ganas. Y aunque la niebla no te deje ver la orilla, o no puedas divisar la costa, o no tengas la foto final, dice Dios, no te rindas. No es una sugerencia, es una orden. Acaba la carrera, ¿me oíste? Respira, mueve los brazos, las piernas. Levántate, atraviesa ese maldito muro y corre la carrera que te fue asignada. Eso es la vida, dice Dios. Y la vida es una maratón donde hay que saber llegar. Pero cuando comenzamos siempre lo hacemos con ímpetu, con brío, con vehemencia, con fogosidad, ardor, espíritu, vigor, vitalidad, arrebato, hasta que aparece el dolor en la ingle. Y en algún momento el desafío de correr nuestra carrera se reduce a lo siguiente. Si nos vamos a rendir y nos vamos a sentar en la pista, o vamos a seguir adelante, como sea, con dolor o sin dolor. Como nos recuerda el sabio de Eclesiastés, la velocidad por sí sola no es una garantía. La carrera, dice el sabio, no es siempre para los rápidos, ni la batalla para los más fuertes. Y los que suelen ganar no son los que van primero, sino quienes se niegan a rendirse, los que dicen voy a continuar como sea. Entonces el escritor a los hebreos nos invita a correr con perseverancia. Caramba, que la palabra se nos escapa a veces entre los dedos como arena mojada. Perseverancia. La carrera que tenemos por delante. Fíjate que podría haber dicho, córrela con velocidad. Córrela asegurándote de que dejes bien atrás a tus rivales. Él dice, perseverancia. La palabra en griego para carrera es agón. Agón, ¿cómo suena? De ella proviene nuestra famosa palabra española, agonía. O sea, la palabra indica que la carrera que tenemos por delante, la vida, es una carrera asignada que no es divertida todo el tiempo, que la vida no es un paseo turístico, tener hijos no lo es, ser hijo no lo es, casarse no lo es, estar de novios no lo es.
viajar por el mundo, tener vacaciones, nada de eso es necesariamente siempre divertido, 100% feliz. La vida no es un trote por la playa, es correr hasta que nos duela el costado, los pulmones quemen, nuestros músculos comiencen a calambrarse, a entumecerse y uno tiene que continuar. Caramba, si lo sabrán las mamás. ¿Qué hubieses dado cuando eras una mamá jovencita? No hablemos de las que ya fueron mamá con cierta edad, pero cuando eras tenías 20 y tantos años y te tocó ser una mamá novata, jovencita, con toda la vida por delante, ¿qué hubieses dado por tener un respiro de 2 años? No que dejaste al bebé 20 minutos para poder orinar en paz. 2 años, me lo cría 2 años. Lo vengo a buscar, vecina, dentro de 2 años, necesito divertirme un poco. No, era seguir y seguir y seguir. Los hombres que tuvieron que salir a poner el pecho al hogar, a sostener el hogar porque había que comprar pañales, y había que reponer mercadería y ser proveedores. Hay que seguir con ganas, sin ganas. Yo hace poco leí una estadística que arroja que el 70% de los que son llamados a servir a Dios renuncian antes de producir el mayor impacto en sus ministerios. Cuando podían transmitir su sabiduría, lo que aprendieron, generalmente renuncian, se dan por vencidos. Son la gente que se olvida que cuesta no menos de 30 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Un éxito de la noche a la mañana cuesta 30 años. Pero lo que pasa es que la gente después ve el éxito. Dice, ¡ay, qué suerte que tuvo esta o este! Está tocado por la varita y no sabe lo que tuvo que pasar. No podemos pretender el Jordán ignorando 30 años de carpintería. Uno quiere el llamado y ya salir al Jordán. Y a veces esa perseverancia es la que nos va a llevar a esa visión completada. Entonces, a ver, la manera en que nos mantenemos en la pista va a determinar los parámetros de longevidad en el ministerio, en la vida, en el propósito asignado. La Biblia dice que nunca podemos elegir el nivel de dificultad, el tipo de pista que vamos a correr, los obstáculos que vamos a tener, como los videogames, que uno dice, primero voy a poner un nivel más o menos fácil y después cuando le agarro la mano pongo un nivel más difícil. La vida no es así, no sabemos qué nivel nos va a tocar. Si dependiéramos de nosotros, correríamos en una playa tropical, con todo el camino en bajada. Qué lindo que es correr en bajada. Pondríamos oasis de agua a lo largo de todo el trayecto. Nos colocaríamos auriculares con la banda sonora elegida. Entonces las colinas de la vida que no logramos escalar también pueden rompernos el corazón, literalmente. Fijamos metas, ponemos lo mejor de nosotros y nos chocamos contra el muro. Son los momentos que revelan nuestro coeficiente de adversidad. Nos dejan al descubierto de qué cuernos estamos hechos, de qué madera estamos hechos, si somos de manteca, si somos de mantequilla. A veces lo peor no es la colina, sino lo peor es descubrir que no tenemos la resistencia para hacerlo. Y Pablo escribe continuamente acerca de los desafíos de esos momentos. Los corintios están corriendo una carrera, el trayecto está repleto de colinas, de largas, empinadas, montañas. Y Pablo les explica que la única manera de atravesar ese muro va a ser por el poder de Dios. En la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, sí, pero no abandonados. Derribados en el piso, pero no vencidos, no destruidos. Alguien tiene que celebrar esa palabra. Derribados, no vencidos. En palabras más simples, te vas a pegar la jeta contra la lona más de una vez. Pero te vas a poner de algún modo de pie y vas a seguir adelante.
Entonces Pablo le dice a los cristianos, así somos, de eso se supone que estamos hechos. Somos de los que se levantan cuando los derriban y hasta que no sintamos la campana no nos bajamos del ring. Vamos a seguir dando pelea. Entonces, para correr la carrera con perseverancia necesitamos tener un espíritu desafiante, inquebrantable, que se niegue rotundamente a poner un punto donde Dios está poniendo una coma. No es punto final. Proverbios 24:16 dice, los justos pueden tropezar hasta 7 veces y 7 veces volverán a levantarse. No está diciendo que ese es el máximo, está diciendo que podría haber dicho, se caen 50 veces, 50 veces se levantan. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. ¿Significa que esto exime de calamidad a los cristianos? No, las calamidades no nos voltean. ¿Qué le daba a Pablo la fuerza para seguir adelante? ¿Por qué y cómo se levantaba cada vez que lo derribaban? Bueno, en 2 Corintios 5:14 él dice, da una explicación que lo motivó toda la vida a correr la carrera. Le dice, el amor en Cristo domina nuestras vidas. Y yo me he sentido muy cansado y agotado muchas veces en la vida, pues, como todos. Me es imposible a mí recordar en algún momento estos 36 años de servicio que no tuviera que enfrentar el desánimo. ¿Qué es lo que me obliga a seguir adelante? A veces, si soy honesto, diría que a veces me obligó la culpa. Fue mi combustible. Combustible corrosivo, por cierto. Porque yo sabía lo que hice, lo que pensé, lo que dije. Sé los errores de mi pasado, sé los errores que sigo cometiendo y entonces siento que debo seguir en la carrera para compensar tanta torpeza, tanta canallada de mi parte. Entonces digo, bueno, por culpa voy a seguir, mínimo en lo que puedo hacer por Dios, por lo que Él hizo por mí. Pero al final esa misma culpa me termina derribando. Nunca la culpa me ayudó a levantarme. A veces me he dejado que el combustible sea el miedo. Hago las cosas correctas por las razones equivocadas. Me siento obligado a seguir en la carrera por miedo a lo que otros puedan pensar, porque van a decir que abandoné, porque no quiero que me maten en las redes, porque van a decir que fracasé, o por miedo al infierno. Y el miedo me persigue, entonces empiezo a correr la carrera. Pero estoy tan enfocado en lo que me persigue que pierdo la noción y pierdo de vista la orilla a donde voy y no logro ver la meta. Y entonces me siento en la pista otra vez. Pablo dice, ni el miedo ni la culpa, el amor de Cristo tiene que ser tu combustible. Tu amor por Cristo es tan apasionante que no puedes detenerme, no puedes detenerte, no vas a detenerte, aun cuando tienes todas las razones para hacerlo. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Entonces el desafío es mantener la fe cuando lo único que podemos ver frente a nosotros es una colina rompecorazones. Yo quiero que pienses en momentos específicos en tu vida. Vamos, de verdad. Porque algunos dicen, yo estoy fuera de toda esa valentía que mencionas. No. ¿Tu vida acaso no fue un producto de perseverancia para alcanzar la victoria? ¿Cuántas veces quisiste abandonar y no lo hiciste? Estás acá. Y hoy lo estás celebrando porque no te diste por vencido, porque no te entregaste. A ver, tienes cierta discapacidad en el aprendizaje, no eres subnormal ni mucho menos, pero te cuesta estudiar. Y sin embargo aprobaste ese examen, saliste adelante, lo aprendiste de memoria, tuviste que tener el triple de esfuerzo que alguien que le es más fácil, pero lo hiciste. Te trataban injustamente. Podemos dar cátedra a algunos adultos de lo que era el verdadero bullying en nuestro tiempo, aunque no se lo conocía así y nadie nos defendía. Nos hacían bullying desde los maestros. Y nos abrimos paso a una sólida vida adulta. Estuviste a punto de abandonarlo todo y hoy estás celebrando otro aniversario sirviendo al Señor. Batallaste con tu adicción y llevas años sobrio.
El proceso de quimioterapia y radiación fue devastador y finalmente escuchaste la palabra remisión. Entonces es posible tener momentos de celebración, pero la mejor de todas va a ser cuando lleguemos al cielo, porque Pablo dice que lo que nos espera allá va comparado con los problemas actuales. Dice, los problemas de ahora, sea lo que sea, es cáncer, se te muere quien se te muere. Esos problemas son ligeros, triviales, inocuos, pasajeros, superficiales, pueriles, efímeros, no existen. Y quien está diciendo esto es un tipo que su salud está deteriorada, quizá algo ciego, confinado en prisión. ¿Cuál es su futuro? Que mañana el verdugo le corte la cabeza y está celebrando. Porque sabe lo que le espera, que ninguna mente humana lo puede comprender. Y los cristianos, te voy a decir algo que va a sonar espantoso, pero para que lo tuiteen. Los cristianos sabemos morirnos como nadie. De eso estamos hechos. No nos rendimos ante la muerte. Porque en todo caso sabemos que detrás de la colina rompe corazones está nuestro hogar celestial. Y esa convicción nos da energía cuando no hay fuerzas. Hace que nos pongamos de pie, ¿sí o no? Cuando el mundo nos da una paliza, nos vuelve a levantar, nos hace continuar en la carrera. Todos tenemos nuestra propia historia. Y mucha gente, luego de años de peregrinar cristiano, sea cual fuera su estatura espiritual, haga lo que haga, llega a ese punto de inflexión, en el que ya no tienen fuerzas, ya no tienen ganas, no tienen energías para continuar, dice hasta acá, y se sientan con la tea en el medio de la pista. Y esto le pasa a maestros, a obreros, a profesionales, a clérigos. Todos llegamos a un momento en nuestras vidas en que queremos rendirnos, y el que diga, ya a mí nunca me pasó, es porque todavía no vivió. Vive lo suficiente y llegarás un momento en que te quieres rendir en cualquier área de la vida. El preciso instante, diría la del GPS, el preciso instante en que perdemos de vista la costa, en que perdemos de vista el propósito por el cual nos enrolamos en esta carrera. Pasa en los matrimonios, pasa cuando decidimos ser padres, pasa cuando le decimos sí al llamado de Dios. En un momento perdemos la costa y decimos, ¿hace sentido lo que estoy haciendo? Yo no sé si alguna vez intentaste armar un rompecabezas sin el modelo de la caja. Porque en la caja, en la portada, aparece cómo va a quedar la figura, ¿no? Si son unos gatos, si es un paisaje, si es una suegra huyendo, pero siempre es una figura. Entonces es fácil rendirse cuando tenemos un par de piezas, pero no tenemos la imagen final completa para comparar. La imagen final completa es la guía para atravesar todo el proceso. Nos muestra hacia dónde vamos. Ojalá quienes cursan la universidad pudieran tener una imagen del diploma. La tienen en la imaginación, pero imagínate que alguien fuera al futuro y le regresara al presente y le dijera, acá está el diploma de lo que te vas a ganar, el certificado de tanto sacrificio. Este es el negocio que vas a montar cuando termines. Si uno pudiera ver los resultados, nos da la seguridad que todo se va a entrelazar de una manera que va a hacer sentido. El autor de los Hebreos lo explica de la siguiente manera. Dice, ahora bien, la fe es la garantía, te garanto, que eso que estás esperando va a pasar. La garantía de lo que se espera, eso es la fe. La garantía, la foto. La certeza, dícese seguridad de lo que no se ve. La seguridad de lo que no estás viendo. Así hace una cocinera, un cocinero. Tiene la seguridad de que mezclando los ingredientes correctos va a quedar un buen plato. No puede cocinar sin la fe. Es la certeza de lo que espera que van a degustar sus comensales. La fe
Es una herramienta que nos hace ver lo que todavía no podemos ver naturalmente. Entonces, por definición, la fe es la confianza que seguimos creyendo que todas las piezas en nuestra vida van a encajar de alguna manera, incluso si no tenemos una imagen final de modelo en la mente. Porque puede que haya gente acá que diga, yo no me imagino nada de mi futuro, yo veo caos. Yo no sé cómo esto va a terminar bien. Ojalá tuviera la caja del rompecabezas para ver. Bueno, la fe es no necesitar la caja. Es decir, yo no sé cómo va a encajar, pero alguna figura va a salir. Es creer que Dios tiene un propósito, aunque la niebla ahora no me deja ver la costa. Divisar la orilla. Aunque no vea nada, decir, yo creo que la orilla está allá, ¿sí o no? No la vemos, pero confiamos en esa orilla. Yo te voy a contar algo interesante. Aquí, en River, tenemos un equipo de pastores muy buenos, muy efectivos, que suelen hacer visitas a los miembros que están hospitalizados. Si nos enteramos inmediatamente, cualquiera de nuestro equipo pastoral va a visitarlos, pero te voy a confesar algo. Tú no quieres verme a mí en la habitación de tu hospital, porque por razones de tiempo hemos decidido delegar varias responsabilidades y si voy yo a visitar a alguien es porque la situación lo amerita, o sea que es muy grave. Entonces los pastores de nuestro equipo hacen un muy buen trabajo. Ellos saben que si la situación es muy grave, me dicen, ¿podrías venir? Creo que tendrías que venir. Entonces, esto es lo que quiero que te grabes. Si te internas por una cirugía menor, como hacerte una liposucción abdominal o un injerto de cabello, y cuando te despiertas de la anestesia, yo estoy junto a tu cama, no te alegres, no es buena noticia. No fui a ver cómo te quedaba el cabello, cómo bajó la panza, no fui. Estoy ahí porque algo terrible ocurrió durante tu liposucción. Quizá algo de la grasa corporal se fue al cerebro. Te injertaron cabello en algún sitio que no debían. Quiero que entienda que si estoy ahí es para que hagamos una última oración. ¿Está? Ay, ¿cuándo va a venir el pastor Dante? Pa que te los... Si estoy ahí, extrema unción. En este tipo de momentos es cuando realmente nos damos cuenta si creemos lo que afirmamos creer. Si creemos lo que predicamos creer, en esos momentos. Es ahí en los pasillos de un hospital, alrededor de una cama de un moribundo, en la grama de un panteón, cuando tenemos que confiar que la imagen completa existe en alguna parte, aunque ni siquiera la vamos a ver nunca de este lado del sol. Y tenemos a veces, la vida nos deja con unas pocas piezas en la mano que no concuerdan entre sí, que no forman nada. Pero no hablemos solo de la muerte, sino de otra solicitud universitaria rechazada, otra beca que te dicen que no, una entrevista más de trabajo que no te llaman a pesar de que te lo prometen, otra relación sentimental que tampoco termina en matrimonio, otra cita médica sin un diagnóstico a favor. Exactamente en el momento en que la niebla nos quita la visión de la costa, es cuando uno por primera vez redefine el significado de la fe. Si no redefinimos lo que es la fe, nos vamos a rendir a media milla de la orilla. La fe que nos da la confianza para seguir creyendo y el valor para no rendirnos, no es la fe en las circunstancias. Tengo fe de que se va a levantar de la cama. Tengo fe de que se va a sanar. No, a veces necesitamos la fe en el carácter de Dios, en la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace.
Hay una fe que nos libera, bendita fe, y hay una fe que nos sostiene. Y ambas son fe. A veces la fe sana, ¿cómo no? A veces la fe paga las deudas. Pero otras veces nos da algo más precioso, la fuerza para soportar esos días en que no encontramos la sanidad o no estamos seguros de cómo vamos a pagar las deudas el lunes, y aún así la fe está. A veces la fe puede verse en una sala de espera con una esposa de rodillas orando por su esposo que entró al quirófano para que le extirpen un tumor. Y el médico sale y le dice: señora, no hay tumor. ¿Cómo no hay tumor? Y abrimos y no sabemos qué pasó. Simplemente no está allí, no es coincidental con las radiografías. No podemos explicarlo, es un milagro. Así es como se ve la fe a veces. Lo hemos escuchado. Pero otras veces la fe también está en una esposa en un cementerio, viendo como el ataúd de su amado desciende bajo tierra, y ella tiene que tener fe para aprender a vivir en esa nueva normalidad. Yo sé que no me van a decir muchos amenes, pero de fe también. Yo he visto ambos ejemplos. Y Dios estaba presente en cada uno de ellos. Aquí hay padres que oraron con fe y sus hijos fueron liberados. Y también me consta que hay padres a los cuales yo tuve que oficiar el funeral de sus hijos. Y la fe los sostuvo. Fe que libera y fe que sostiene cuando no vemos nada. Cuando no hay nada para llegar. Eso es fe. A veces la fe se ve en un misionero que decide dejar la comodidad para ir a llevar el mensaje a una aldea lejana, y pasa algo parecido a lo que veíamos recién en Uganda. Estalla un avivamiento en ese lugar. Y a veces la fe también se ve en la vida de otro misionero que deja las comodidades, se va a una aldea similar y no lo dejan predicar y lo amenazan. Y pasa 20 años sin llevar a nadie para Cristo. ¿Por qué se queda? Por fe. Entonces a veces la fe puede verse cuando alguien va a la oficina y le dice a su jefe: yo no voy a mentir ni engañar a un cliente, perdóneme, porque va en contra de mis convicciones. Y va y se la juega y termina consiguiendo un ascenso. Le dice: pero caballero, wow, qué lección de vida. Y otra vez esa misma fe le hace que le peguen una patada en el trasero y lo echen. Ah, usted no quiere mentir, se va a tener que ir. La fe puede verse en un matrimonio que logra reconstruirse, o por alguna razón en un divorcio en el cual tienen que aprender a convivir y procesar esa normalidad. Ambos necesitan fe. No es que este se cayó de la fe y este tiene más fe. Nuestra fe está puesta en Dios y en el cuadro final que nunca a veces vamos a ver del todo de este lado de la eternidad. Los antiguos murieron sin ver personalmente la cruz, sin conocer al Mesías. Sabían que iba a venir un Mesías. Y murieron, dice la palabra, con la esperanza de que eso iba a ocurrir, pero no lo vieron. Entonces, cuando medimos la fe en el terreno espiritual, en lo visible, entonces no es fe. O es Mary Kay, Amway o Herbalife, pero no es fe. Ahora incluí otro para que Herbalife no esté tan solo, pero la fe verdadera sigue creyendo incluso cuando las piezas del rompecabezas parecieran no encajar. Y la fe te sostiene. No entiendo, pero voy a seguir. No sé a qué se trae Dios con esto, porque no me tiene por qué explicar sus propósitos, pero yo creo. Si no, ¿para qué cantamos Soberano Dios? Soberano Dios significa Rey Dios. O sea, esto no es una república, es un reino. Él no es un presidente elegido democráticamente por cantidad de votos. Él es Rey de reyes, Señor y señores. Hace lo que quiere y no hay quien le pregunte qué haces. Y desde el suelo de piedra de su celda, Pablo
Es un hombre cuya sangre salpicaría todas las páginas de sus cartas, de sus epístolas. Y nos explica él ahí, en ese momento final, que nuestro sufrimiento presente, sea lo que sea que estemos pasando, no es nada comparado con lo que vamos a experimentar en el cielo. Y Pablo tuvo mucho tiempo para pensar en la próxima vida. El segundo libro de Timoteo es la última carta que Pablo escribió antes de morir. Él está en una celda fría esperando, insisto, que su cabeza ruede por la arena para ser ejecutado. Y escribe su mejor prosa en la víspera de su ejecución. Pero las hebras más grandes de su sabiduría no están solamente escondidas en lo que él dijo, sino en la manera en cómo lo dijo. Su mensaje a Timoteo es: nunca abandones el juego. Es posible meter un gol siempre en los últimos minutos, en el extratiempo. Es posible dar vuelta al partido. Le está enseñando a su hijo, Timoteo, su hijo espiritual, lo que cualquier joven desearía escuchar de su padre: nunca abandones. Y le escribe en la segunda carta de Timoteo 4:4: pero tú, hijo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz tu tarea como evangelista, cumple el ministerio, ¿ok? Yo ya estoy listo para ser sacrificado, ya está. El tiempo de mi viaje, mira qué linda metáfora. No dice me voy a morir. El tiempo de mi partida está cercano. Y por lo que a mí respecta, yo peleé la buena batalla, acabé la carrera, guardé la fe, no la perdí. Así que por lo demás, yo estoy convencido que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, a todos los que aman su venida. La corona va a estar allí. Maravillosas palabras de Pablo, ¿o no? Entonces, cuando el telón comienza a cerrarse sobre su vida, Pablo garabatea las últimas frases de sabiduría que van a sacudir al mundo. Pablo quiere estar seguro que él es tan efectivo dejando un legado en las últimas horas de su vida como lo fue en las primeras. Yo te voy a dar un secreto que también uno aprende lamentable y lastimosamente con la edad. La gente va a olvidar todo lo bueno que hicimos por una sola cosa mal hecha al final de nuestras vidas. Así somos. Piensen en un jugador de fútbol de vuestro equipo, para no mencionar a Messi, para que no se me ofendan. Puede hacer una seguidilla de goles, de campeonato. Si pierde el último partido, no puede regresar a su país. No, que se tenía que haber retirado, que es una vergüenza, que es un pecho frío, que solo le importa el dinero, no representa la camiseta. Así somos. Y así, con la misma vara que medimos, nos mide el resto de la gente. No importa lo que hayamos hecho. Robert Schuller, el fundador de la Catedral de Cristal, era un hombre que cuando él levantaba el teléfono, su producción, para invitar a alguien un domingo, le decía así, desde Arnold Schwarzenegger, que luego sería el gobernador de California, Charlton Heston, Frank Sinatra, todos desfilaban porque era el hombre más influente de la Unión Americana. Por cadena nacional lo oía y lo veía todo el mundo. Sus últimos años, sus familiares tenían que pedir una colecta para juntar para su ataúd. La gente le dio la espalda y se olvidó por un par de cosas, detalles menores que no vienen al caso. Y digo menores porque uno no debería medir a la gente así. Es injusto. Pero lastimosamente, la verdad, todo lo que hayamos hecho en la vida no va a importar por una sola cosa mal hecha al final. Por eso hay que saber llegar, no solo llegar. Por eso Pablo le enseña a Timoteo que empezar no es suficiente, sino que debe terminar.
Eclesiastés 7:8 afirma: mejor es el fin del negocio que su principio. El fin. Entonces no importa cómo empezamos, todos empezamos con bríos. Todos somos como Pinky Cerebro. Conquistaremos el mundo. ¿Y dónde están los conquistadores? ¿Cómo terminamos? ¿Cuál es la diferencia? La perseverancia. Persevera en la carrera, dijo Pablo. No dijo entrena más, sé más delgado, fíjate de comprarte ropa deportiva. Dijo persevera. Dos atletas, la misma capacidad, se unen al mismo equipo amateur. Uno logra ascender a la liga profesional, el otro nunca más vuelve a jugar más que lo que jugó en la escuela secundaria. Dos empresarios tienen inversiones, mercados similares, estudiaron lo mismo. Uno gana millones, el otro termina en la quiebra. No me digan qué suerte, que es un favor arbitrario. Bueno, a este Dios lo bendijo y a este no. No. Dos líderes acceden al mismo llamado de Dios en la misma noche o en la misma mañana. Uno impacta miles, el otro regresa a conducir un Uber. Se cansó. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los dos? A menudo uno escucha a comentaristas deportivos decir: este hombre tiene lo que se necesita para ganar. Este jugador tiene lo que hace falta, el fuego sagrado. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es el fuego sagrado? ¿Podría ser qué? ¿Confianza? ¿Carisma? ¿Un espíritu encantador? ¿Competitivo? Probablemente eso puede variar conforme cada persona, pero sospecho que eso más importante de todo es la perseverancia. Acá no hay uno que no conozca el cuento de la liebre y la tortuga. La liebre dijo: correr una carrera contra la tortuga es pan comido, yo me voy a dormir la siesta. Hago así, corro. Y la tortuga siguió. Y cuando menos se acordó, la liebre le había ganado. La perseverancia. Entonces, persistencia, determinación, tenacidad, disciplina. Como suele decir mi amigo Yokoi Kenji, dice: la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Siempre. La disciplina vence a la inteligencia. Él dice, siendo mitad colombiano y mitad japonés, él dice: los japoneses no son más inteligentes que los hispanos, pero sí son más disciplinados. Él cuenta cosas maravillosas. Él dice: cuando un japonés te cita una hora, es ahora, no es ahorita, después, más o menos. Él dice que la primera vez que un hispano lo cita a encontrarse, a tomar un café para hablar de negocios, quedaron a las 8 de la mañana y a las 8 él estaba allí. Y ve que se hacen 8:15, 8:20, llama y el otro hispano le dice: ¿estás ahí? Sí, estoy yendo. Pero después entendió que estoy yendo puede ser: me estoy bañando, me acabo de despertar, estoy en el tránsito. Llegó 1 hora y cuarto después, sin disculparse. Antes de eso vuelve a llamar y dice: ¿te acuerdas que eran las 8? Y le dice: ahí estoy por caerte. Él dijo: a lo mejor cae en parapente. Y él explicaba que eso es la disciplina, la autorregulación del comportamiento. Por eso hay gente que está condenada a ser empleado, porque si no le dicen a qué hora entrar y a qué hora salir, lo comen los piojos, como decía mi mamá. Si no le dicen: esta es la hora, ahora para irte, esta es la hora del lunch, necesitan, porque no tienen autodisciplina. Yo suelo decir siempre que nadie puede exigirme una norma de calidad más alta de la que yo me autoimpongo internamente. Soy consciente de todos mis defectos y ustedes son testigos de que los hablo aquí abiertamente. Pero también tengo que reconocer sin pudor, porque me lo he ganado, y sin falsa modestia, que soy el hombre más profesional y más disciplinado que yo conozco. Nunca me topé con un hombre más disciplinado que yo. Nunca. Soy un argentino, aguántesela. Pero nunca me lo voy. Nunca me encontré con alguien más profesional que yo, nunca.
y estuve trabajando en CNN, y estuve trabajando en televisión toda la vida. Nunca me encontré con alguien que llegara más temprano que yo y que se fuera después que yo. Yo nunca llegué a un estudio de televisión sin haber aprendido la letra, sin haber estudiado la vida del invitado. Yo siempre, y nunca me he parado acá sin haberme preparado. Nunca. Nadie me puede decir, te voy a exigir algo que no estás haciendo. Nadie puede darme una exigencia más grande de la que yo me autoimpongo. Eso es disciplina. Es hacer lo que tengo que hacer cuando me toque hacerlo, tenga ganas o no. Y aunque no tenga sentido, lo voy a hacer. Una vez le dije a mi mamá cuando era chico, mamá, no tengo ganas de ir este domingo a la iglesia. Y ella, muy comprensiva, cosa muy rara en ella, me dijo, es normal que te pase eso, hijo, te entiendo. Dije, entonces este domingo puedo faltar. Dice, no, este domingo vas sin ganas. No tengo ganas de ir al colegio. Sí, a mí me pasa igual, hijo. Y entonces, vas sin ganas. Trabajas sin ganas. Sirves a Dios sin ganas. Hay días que yo quiero servir a Dios con ganas. Y hay días que no tengo ganas de servir a Dios. Pero eso no cambia mi perseverancia. Se me asignó una tarea en el reino. Entonces yo no puedo depender que esa tarea esté asignada por mis ganas. El piloto del avión sube a conducir el avión, tenga ganas o no tenga ganas. No los mata a todos porque hoy no tiene ganas. Él sabe que es su asignación. Entonces, durante años se creía que la potencial de cualquier persona era el coeficiente intelectual. Y ahí estábamos fregados unos cuantos. Porque si yo qué coeficiente tengo, y nos medíamos y daban -10, no había tabla para abajo para nosotros. Pero hay muchas personas que poseen un alto coeficiente intelectual, me consta, y son necios, son un fracaso. Y los expertos han llegado a argumentar que hay algo que predice el éxito, que te vaya bien, mucho más que el coeficiente intelectual, es el coeficiente de adversidad. ¿Cuánto puede soportar una persona? Su nivel de resiliencia, de resistencia. Entonces, la persona que se rehúsa a darse por vencido tiene un coeficiente de adversidad muy alto. Su umbral de frustración no es bajito, es elevado. ¿Viste que nuestros hijos se frustran y se quieren quitar la vida porque no hay wifi? Porque tarda en cargar el video. ¡Me tarda el video! ¿Vos los querés matar? Es decir, Señor, yo lo traje a este mundo y yo lo puedo quitar. Y los que hemos pasado cosas, yo no he pasado cáncer, situaciones propias demasiado duras como otros, me consta, mi respeto, su umbral de adversidad es muy alto. Entonces cuando viene el enemigo y los derriba, suelen levantarse y le dicen, ¿de verdad, Satanás? ¿Eso es lo mejor que tiene? Esperaba algo mejor. Y hay líderes que tienen el corazón y la cabeza para el liderazgo, las ideas, pero no tienen los hombros para sostenerlo. Tienen el conocimiento, pero no se aguantan el peso. No pueden lidiar con la adversidad. A mí me sorprende que cada vez hay más líderes contemporáneos, que los conozco, que se deprimen. Les digo, ¿no estás en la iglesia? No, me tomé un sabático. ¿Pero por qué te tomaste un sabático? Estoy bajo mucha presión. ¿Y qué le queda a la gente? Están en el Titanic, van a buscar al capitán y se toman un sabático. Los líderes ya no los hacen como antes. La buena noticia es que si bien no podemos hacer mucho para mejorar nuestro coeficiente intelectual, sí podemos mejorar drásticamente nuestro coeficiente de adversidad. Con Dios podemos fortalecer, desarrollar nuestra habilidad para soportar adversidades, perseverar. Alguien tiene que decir amén. O sea que hay
Hay una maratón en Boston que se hizo muy famosa por una montaña dentro del trayecto, justo en el kilómetro 30, donde llegan a una subida empinada y larga, la conocen como la colina Rompecorazones. Acá la puse en inglés, pero como mi inglés es muy británico, no los quiero avergonzar. Díganlo ustedes con ese Spanglish espantoso. La colina Rompecorazones. Dicen que allí, justo allí, el corazón del corredor dice, basta. Y esta colina está en la peor ubicación posible del trayecto, porque justo cuando el maratonista empieza a juntar las fuerzas para terminar la carrera, se la encuentra. Y a menudo los corredores hablan de chocarse contra el muro. Ahí es el muro. Es cuando el cuerpo agota su reserva de glucógeno y entonces es reemplazado por el ácido láctico. Cuando el ácido láctico reemplaza el glucógeno, es como pasar un automóvil muy mal